Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. ¡Oh! Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escapar.
Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Ese problema se moverá. La enfermedad se moverá. Diga, se moverá. 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 Esa depresión se moverá. Esa desesperanza. Se moverá. Nuestra fe es aumentada. Se moverá. 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 Esto es lo que el enemigo no quiere. Que tú cantes con libertad. Que tú adores con libertad.